Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por venir, gracias por acompañarnos esta mañana, que los domingos siempre parece que cuesta un poquito más. Y voy a empezar, si os parece, presentando a mis compañeras. Vamos a hablar hoy, vamos a tener estas charlas sobre fantasía, ciencia ficción, escritas por autoras. Me acompañan Concha Perea y Susana Quirós. Y bueno, a Concha la conocéis, es autora. Sí. Sí. Vamos, en realidad estoy acompañada por dos autoras con una trayectoria muy sólida en fantasía y ciencia ficción, y en esto que es la promoción del libro, el mundo del libro y la comunicación en torno al libro. Entonces, Concha es autora de novelas como La corte de los espejos, como La última primavera. Es creadora de mundos. Ella ha creado el universo de Terralinde y ahora está trabajando en la precuela de estas dos novelas, que se va a llamar, si no me equivoco, La guerra de la reina durmiente. También ha escrito no ficción, ha publicado Simbología del bestiario, ha publicado Enigmas y misterios en la historia del arte. Creo que también está trabajando en algún otro proyecto. Otra cosa de esas hay. Sátiros borrachos y cosas de estas. Cosas que molan, en general. Y además es la directora de Casca de Letras y profesora de narrativa. A mi izquierda, Susana Quirós. También la podéis conocer en redes como una devora libros. Es bloguera, es autora, es gestora cultural y ha publicado una novela de ciencia ficción urbana. Es difícil de clasificar. La sombra de nosotros, una novela de misterio que recomendamos muchísimo. Y también ha escrito relatos en Sangre Azul, en la antología Hechos de vuestras historias, las dos con Labnar. Y yo me presento también, mi nombre es Ana de Aro, también soy autora, también soy periodista. Y he escrito La hija de Barbazón, una novela gótica sobre los cuentos infantiles, sobre esa visión más terrorífica de los cuentos infantiles. He escrito no ficción, no escribo ciencia ficción, pero sí sobre ciencia ficción, en el ensayo Más allá de Orión, sobre todo lo que es el universo Blade Runner. Y bueno, un poco lo que nos movía hoy a estar aquí charlando con vosotros es compartir entre nosotras y con vosotros cómo es esto de ser una autora que escribe fantasía, ciencia ficción, estos géneros que tienen muchísimo éxito, pero siempre están un poco en los márgenes, no de lo comercial, pero sí en los márgenes de la literatura, ¿no? Entonces, mi primera pregunta que me gustaría plantearos es ¿por qué fantasía y ciencia ficción? Es decir, ¿qué es lo que nos mueve como autoras a alejarnos un poco de la realidad? Hombre, empieza tú. Yo creo que es el sinfín de posibilidades que puede tener el género. Tanto como lectora como escritora siempre ha sido un género que me gusta, pero creo que es un paso maravilloso. Yo personalmente busco las lecturas como una forma de mudarme a otros mundos, y a nivel de escritura quería hacer sentir lo mismo que me hacían sentir a mí esos libros siempre. Entonces, es verdad que claro, la gente se piensa, escribo fantasía y ya está, y puedo tomarme licencias. Tiene sus complicaciones, eso lo descubres conforme investigas y escribes, pero sobre todo es eso, el sinfín de posibilidades que puedes encontrar. Yo es que creo que la ciencia ficción, el terror, la fantasía, tienen una capacidad de tratar temas que a veces pueden ser temas muy controvertidos, que a veces pueden ser temas muy difíciles, que a veces pueden ser temas que nos asustan o que nos preocupan, de una manera mucho más libre y con mucho más calado que lo que podría ser la narrativa convencional, ¿no? O sea, evidentemente se han escrito muchas novelas, pues, por ejemplo, sobre el feminismo, sobre el racismo, el transhumanismo, las preocupaciones que nos puedan dar las comunicaciones, los movimientos dictatoriales, y sin embargo en las que verdaderamente luego se convierten en obras de referencia. Muchas de ellas están encartadas dentro de la ciencia ficción, la fantasía, el terror. Tienes, por ejemplo, 1984 tratando el tema, pues, de las dictaduras. Está El cuento de la criada, que también trataría un tema parecido, incluyendo el feminismo. Tienes La mano izquierda de la oscuridad para hablar del tema de género, o por ejemplo El hombre hembra de Joanna Russ, que también trata el mismo tema. Luego puedes hablar de temas como puede ser, por ejemplo, el shock del síndrome postraumático, y tienes Matadero número 5, que es además una novela de viajes en el tiempo. Tienes el tema del racismo y tienes a Octavia Butler en Xenogénesis o Con parentesco. Y
la crudeza con la que se pueden tratar estos temas dentro de los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror es muchísimo más potente que la que se puede hacer con otros géneros. Por lo menos a mi gusto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras. De hecho, yo creo que como autores y como autoras no elegimos la fantasía o la ciencia ficción para alejarnos realmente de la realidad o solo para eso, puede que sí, sino para, como tú comentabas, poder tratar los temas que nos preocupan ahora o que creemos que nos pueden preocupar en un futuro simplemente desde otras perspectivas que a lo mejor te permiten pues, explorar o te permiten incluso acercarte de manera lúdica a temas muy serios. Y Susana, tú comentabas que el hecho de escribir fantasía o ciencia ficción tiene sus dificultades añadidas. Sí, porque cuando lo lees a lo mejor no eres consciente de eso, pero cuando escribes dices, vamos a ver, no todo vale. O sea, tienes que crear un universo que si hay magia, vale, esa magia, ¿por qué? ¿Cómo funciona esa magia? ¿Qué reglas tiene? ¿Qué límites? Entonces, dentro de ello tienes que investigar mucho, crear, perfilar hasta el último detalle. Incluso cuando ya estés escribiendo, seguramente te des cuenta de que se te pase algo. Porque al fin y al cabo, un mundo fantástico no quiere decir que sea un mundo en el que todo vale, sino que es un mundo con otras reglas totalmente diferentes a las del mundo real. O no, nunca se sabe. Pero son reglas que tienes que definir. Además, en tu caso y en el mío, nosotras hemos creado mundos que se parecen mucho al nuestro, pero hay elementos que son un poquito divergentes, ¿no? A mí me gusta hablar no solo de fantasía o ciencia ficción, sino de escribir sobre lo extraño. Y lo extraño puede suceder en un mundo completamente distinto, con normas completamente distintas, o algo que a mí me atrae mucho, que es lo extraño en lo cotidiano, lo macabro en el día a día. Pero tú, Concha, sí has creado un universo distinto. Y eso implica tener en cuenta consideraciones muy amplias, muy detalladas sobre temas que a lo mejor, si funcionan, un lector puede no percibirlo, pero si no funcionan, automáticamente... Claro, con esas cosas tienes que tener mucho cuidado porque es lo que dice Ana, cuando funcionan, forman parte del mundo y son, no vamos a decir invisibles, son transparentes. Se pueden ver si hace falta, si no hace falta no se ve. Y eso es una cosa que a mí me interesaba. Por ejemplo, en La Corte de los Espejos, todos los personajes son bisexuales. O sea, a las hadas les da igual. Ellos no tienen palabra para la homosexualidad, no tienen palabra para la heterosexualidad, no tienen palabra, ni siquiera tenían palabra. Cuando yo lo empecé a escribir no pensaba en esas cosas, pero ahora no tendrían palabra para las personas transgénero porque les da igual. O sea, verdaderamente no se preocupan por eso. Ellos les gusta a alguien, independientemente de lo que tengan dentro de la ropa interior, se van a liar con él, ¿vale? Les gusta, pues, y funciona, pues tira para adelante. Claro, eso se menciona muy de pasada porque verdaderamente en la historia no hay tantas parejas, no gira en torno a relaciones amorosas, con lo cual es algo que se deja caer. Pero sin embargo está ahí y es una cosa que fluye con la historia, que era lo que yo quería. Ahora, por ejemplo, en la tercera novela, como hay una de las cosas que se habla es sobre las familias, pues hay una cosa muy curiosa. Los Side son monógamos. ¿Por qué son monógamos? Porque tienen que heredar los títulos y tienen que heredar las tierras. Y entonces tienen que tener muy clarito quién hereda qué para evitar problemas entre ellos. Y tienen unas reglas muy estrictas sobre quién se puede casar con quién y quién no se puede casar con quién. Los gentiles ni siquiera se casan, no tienen ni siquiera ceremonia. Y de hecho hay parejas que forman parejas, o sea, solo son dos hadas, del género que sea, pero luego hay lo que se llama la familia colmena, que son varias personas que viven juntas y crían a sus hijos juntas y son grupos que conviven y viven como familia. ¿Por qué? Porque son gente que normalmente para enfrentarse a los problemas económicos que tienen la Corte de los Espejos, los gentiles, que a veces no tienen suficiente dinero con 2 personas solo para tirar de una familia, incluyen a más gente, son más ingresos y es más posibilidad de sobrevivir. Con lo cual, la familia colmena es una respuesta para protegerse en los casos de, bueno, pues los CIDE se casan entre ellos porque tienen mucho dinero y tienen que repartirlo. Nosotros nos juntamos todos porque somos muy pobres y tenemos que compartir lo poco que tenemos. Entonces, son dos maneras completamente distintas. Hay una manera de enmarcar, por ejemplo,
pues a lo mejor el matrimonio como una cuestión de clasismo. Y claro, algo económico, que en realidad está muy vinculado a nuestra historia. Sí, A lo que ha sido la historia del matrimonio, que ahora lo entendemos como algo cultural, pero en su origen es un arreglo económico. Yo te digo una cosa, la familia Colmena me recuerda mucho a la situación actual de España. Pero tú al final sí, es que en realidad tienes que sobrevivir. muchas veces tú tienes ahora una familia y a criar los hijos te ayudan los abuelos, los tíos, Claro. los primos, los no sé ¿Tú has cuántos. visto el precio de los alquileres ahora mismo? Claro, es que al final o nos vamos a vivir todos juntos, pilla, y las hadas son más prácticas. Oye, pues ya que nos vamos a vivir todos juntos, follamos todos, ¿no? Claro, ya que Ya que estamos, Como tienen todos los beneficios. vamos a vivir. claro, ya que follamos, vamos a vivir juntos, pilla ¿no? cerca. Pero Nos pilla más cerca, hay que moverse menos. claro, pero fundamentalmente es eso. A ti, tu historia te lleva, o tu preocupación sobre un tema te lleva a incluir en la historia una consideración compleja sobre la estructura de la familia. En mundos creados desde el principio te llevas a plantear pues temas como la moneda. ¿Hay, no hay? ¿Qué tipo? ¿Cómo funciona? Las creencias religiosas de los personajes. Pero es que llega a impregnar incluso el tema del lenguaje, porque, por ejemplo, expresiones tan lexicalizadas y normales para nosotros como Dios mío, pueden no tener sentido en un contexto fantástico. Claro, yo por ejemplo en mi novela no lo utilizo. En mi novela nadie dice Dios mío, para empezar porque no es un dios, es una diosa. Entonces no encanta, pero aparte que es que las hadas creen en cosas muy diversas, cada una tiene sus propias religiones, no hay una religión oficial. Evidentemente los sides sí, porque son unos pijos y tienen la suya y la suya es la buena, pero en realidad la gente de pie, la diosa de los sides les preocupa entre una mierda y nada, porque para ellos no significa nada. Y luego, claro, tienes que tener en cuenta pues ese tipo de cosas, religión, pero por ejemplo el lenguaje. Yo en mi novela, como todo el mundo son hadas, la palabra persona no la utilizo. La palabra hombre o mujer tampoco. Entonces te da problemas como para decir, es que no sé quién te tenía una personalidad problemática. No puedo utilizar la palabra personalidad porque la palabra persona no se usa. Vos, venga, un carácter difícil, venga, carácter me vale. Pero hay muchas veces, y por ejemplo, hay momentos en los que, como el género no es importante, pero yo vivo en un idioma que tiene género y no quiero usarlo de la E porque me suena extraño, pues me tengo que comer la cabeza a veces para escribir las frases, eludiendo el género de las frases, que a veces no logro y a veces no. Pero es un poquito infernal. Y yo creo que al final incluso nosotros nos creamos nuestros propios límites. Sí, claro. A mí me pasó que, bueno, en mi novela a lo mejor un poco más realista, es ambientada en una ciudad inventada, pero en el mundo real. Y Claro. entonces, ¿qué sucede? Yo encontré un problema a nivel con la policía. Porque claro, ¿cómo funciona La policía. llevan armas? armas en ¿No Estados llevan armas? Unidos? Es totalmente diferente de un sitio a otro. Entonces, tenía que elegir, vale, pues tiene que ser cómo funciona la policía en un sitio con las mismas condiciones, las mismas circunstancias, el mismo número de personas y ubicación, pero no puede funcionar como la de la capital, porque en realidad funciona de una manera diferente. Tuve 1000 problemas, tuve que llamar a gente que trabajaba en Estados Unidos. Afortunadamente tenía buenos contactos y logramos tirar del hilo y más o menos me ubicaron, pero había cosas que no cabían en mi cabeza. Porque aunque tú te informes muchísimo, dices, vale, pero es una ciudad inventada. No es como lo ambiento en Nueva York y pues mira la policía de Nueva York. No, es una ciudad con sus propias reglas, pero no todo vale. Y eso la editorial me lo decía, Susana, es que así no funciona. Así no puede funcionar aquí. O incluso el tiempo. Es que yo siempre cuento la historia de que según donde lo ubicas, una escena otoñal bonita de hojas caídas está muy bien si son árboles de hoja caduca. Pero si en la zona donde tú lo has ambientado el clima no permite que haya árboles de hoja caduca, no puede haber esa ambientación bucólica tan bonita que nos gusta para... Bueno, sí, yo siempre digo que esto lo deberíamos hacer algún día, que podríamos sacar un libro mostrando los historiales de búsqueda de Google de los escritores. Porque son, no, ¿verdad? Extremadamente específicos. ¿Cómo disolver un cadáver en 5 minutos? No, claro. Extremadamente específico, muy extraño, rozando lo delictivo muchas veces. Yo busqué literalmente armas que se pueden pedir sin licencia, claro. Pero hay una cuestión aquí que tú comentas y que muchas veces no asociamos con géneros como la fantasía y la ciencia ficción, y que yo creo que es muy importante, que es la verosimilitud. Tú y yo escribimos novelas que a la hora de venderlas se califican como fantasía simplemente porque no se ajustan estrictamente al plano de lo real.
Bueno, a mí es que me ponen fantasía, me ponen ciencia ficción, me ponen fantasía urbana, entonces, y luego te piensas, ¿qué es la ciencia ficción? Pues que fantasía con base científica, ¿verdad? Bueno, ahí podríamos discutir, claro. ¿O qué es Star Wars? ¿Qué es Star Wars? Sí, yo miro a Jordi porque en estos momentos suele saltar, pero no bien. Vale, nada. Entonces, ¿pero qué me interesa? El tema de la verosimilitud. ¿Por qué? Porque tú escribes en un contexto más o menos realista, va a haber cosas que se salgan de esa realidad, pero tienen que ser creíbles. Tienen que ser creíbles dentro del universo que tú creas en esa propia novela. Esas reglas tienen que estar claras para un lector sin caer en la exposición, ¿no? A mí, por ejemplo, me sucede que cuando tú escribes fantasía o ciencia ficción ubicada en un contexto que parte de lo real, cambia completamente la historia si existen cosas como los teléfonos móviles. Un teléfono móvil te fastidia completamente un argumento. ¿Qué han hecho los teléfonos móviles a la narrativa? Sí, totalmente. Mi novela La hija de Barba Azul trata sobre los cuentos infantiles, sobre esa parte macabra, terrorífica de los cuentos. Yo quería crear un ambiente parecido al de los cuentos. Ubico como tú la historia en un sitio real, en un pueblo ficticio. Un pueblo ficticio en un bosque real, en un país real, con unas normas reales. Me acabé estudiando el sistema de transporte público de Irlanda porque lo necesitaba, ¿no? Necesito que no haya línea telefónica porque ahora invéntate una historia que soporte esos motivos, que soporte, en fin. Jugamos con normas muy amplias, pero el tema de la verosimilitud, bueno, en cualquier cuestión narrativa, tiene que estar ahí también en la fantasía, en la ciencia ficción. Y luego tú, Concha, has abierto un melón que a mí me interesaba mucho, que es como estos géneros, este género amplio, estos dos géneros, permiten hacer mucho hincapié en un tema que ahora afortunadamente nos preocupa mucho como autoras, que es la diversidad. Sí. Pero es que la fantasía dentro de ese tema siempre ha sido un campo para la diversidad, que no siempre se ha utilizado, porque yo vengo de leer fantasía de los 90 y aquello era machista a reventar, ¿no? Cualquiera que haya leído un libro de Jack Vance sabe perfectamente de qué estoy hablando. Señor tremendamente machista, por poner un ejemplo, porque en verdad hay un montón, ¿no? Hay machismo, hay racismo. Supongo que el machismo era una cosa también muy estructural, pero el racismo es que muchas veces que ni lo pensaban. ¿Cómo se nos va a ocurrir que vaya a haber gente de otro color si yo soy un señor blanco heterosexual que vive rodeado de personas blancas heterosexuales? El mundo es lo que yo me gira alrededor de mis huevecillos, básicamente. Y no te preocupabas en pensar en esas otras cosas. Claro, cuando entran autores que están fuera de esa normalidad, empieza a aparecer la diversidad. Pero ahora que ya esas cosas sí nos preocupan y ya sabemos que no es aceptable quedártelo todo en un solo campo, la cuestión es cómo hacerlo de una manera honesta, cómo hacerlo de una manera integral, sin que parezca que lo estás haciendo simplemente para cumplir una cuota o para cumplir un cupo que haga que tú seas aceptado dentro de esta nueva sensibilidad a la hora de escribir las cosas. Yo para esa cosa tengo una cosa muy sencilla, que es que hay que ser honesto, hay que escribir las cosas según a ti te preocupen, hay que escribir las cosas según tú las vas viendo y evidentemente siempre vas a cometer fallos y siempre va a haber problemas porque vivimos en el mundo que vivimos, tratamos a la gente que tratamos y conocemos las cosas hasta donde las conocemos. Nos podemos hacer esfuerzos y podemos intentar ampliar nuestros horizontes tanto como podamos, pero las personas son como son y todo el mundo tiene su propia visión y es muy difícil darte cuenta de hasta qué punto tu visión es correcta, incorrecta, hasta qué punto está teñida o no teñida por... Todo el mundo tenemos nuestros conceptos y esos conceptos no siempre son aceptables o son correctos. Pero la ventaja que tenemos es que la ciencia ficción y la fantasía te plantean la posibilidad de enfrentarse a esos problemas, encontrar soluciones imaginativas para solventarlos y manejarlos. Mirad, por ejemplo, ahora yo estoy jugando a un juego de rol que se llama Lex Arcana, ¿vale? Lex Arcana está basado en épocas romanas. Si tú lo comparas, por ejemplo, con otro juego como puede ser Aquelarre, normalmente en Aquelarre te dicen que bueno, es un juego de rol medieval y tú puedes jugar como tú quieras, pero yo he jugado mucho Aquelarre y la gente tendía a jugar que las mujeres en la Edad Media no tenían nada que hacer y que si eras de otra raza en la Edad Media, pues según en qué zona te iban a dar capones, ¿vale?
Eso era lo normal. Ahora seguramente hay gente jugando a aquelarre de otra manera. Pero Les Arcana ha hecho una cosa muy interesante. Es una ucronía, no es exactamente el Imperio Romano. Con lo cual han dicho, mirad, es un Imperio Romano con criaturas mágicas y los dioses del panteón grecolatino existen. Con lo cual, si sois capaces de creeros que una esfinge os va a convertir en piedra, sois capaces de creeros que las mujeres romanas tenían los mismos derechos que los hombres y que una mujer romana puede hacer exactamente lo mismo que un hombre. ¿Verdad que sí, animalitos míos? Y luego de sí. Y dice, y como el Imperio Romano era enorme, hay gente de todas las razas. Porque el Imperio Romano era enorme, incluye Egipto, incluye África, incluye Asia. Dice, así que no os vaya a extrañar, sea quien sea que quiera jugar, ¿vale? No, y además los romanos no tenían el mismo concepto exactamente de la homosexualidad, la heterosexualidad, tenían un concepto un poco distinto, con lo cual no os vaya a extrañar de nada, ¿no? Os vaya a permitir que la gente juegue como le dé la gana, ¿no? Y a mí me ha parecido una manera muy interesante porque sigue manteniendo el espíritu de estás jugando en la época del Imperio Romano, pero no es exactamente el Imperio Romano, con lo cual, haz lo que te dé la gana. Y a mí eso me parece una solución muy inteligente. Claro. Y creativamente, pues te da... Es que verdaderamente si tú estás dispuesto a aceptar que una esfinge te puede dar un acertijo y que si no la aciertas te convierte en bocata, puedes aceptar perfectamente que la señora que va a tu lado maneje 2 falcatas. Es que yo creo que hay más resistencia en una de esas dos cosas que en la otra. Hombre, yo estoy mucho más convencida de que estamos dispuestas a que una esfinge nos convierta en sándwich y no nos parece forzado, pero que una señora tenga un pilum nos parece fatal. Hombre, es que no es creíble. Es creíble. Ese es el tema. Es que la lanza es muy fálica. Y tú, sí, señor. A ver, eso nos lleva inevitablemente a otra de las cuestiones que quería plantearos, que por cierto, cualquier cosa que queráis comentar, añadir, por favor, participad todo lo que queráis. ¿Influye en cierta medida, pregunto, ¿influye hasta qué punto influye el hecho de ser autoras y no autores? El que optemos por la fantasía, la ciencia ficción, cambia cómo nos planteamos la fantasía y la ciencia ficción. Yo tengo muchos problemas con esto de la escritura femenina, es decir, creo que hay un debate muy grande, ¿no? El hecho de hasta qué punto escriben las mujeres, escribimos de manera distinta o no. Pero bueno, es verdad que el contexto influye, que la visión del mundo influye. A ver, yo tengo una anécdota muy graciosa que me pasó en mi primera feria del libro. Ana Juadiza, perdón, bueno, porque te la tomas así, modo irónico. Porque prefiero tomármelo así, en modo gracioso, que tomármelo indignada. Y es que, claro, yo había ido mucho a la Feria del Libro de Sevilla como dinamizadora. Entonces, mi primera feria del libro de escritora, pues yo iba súper ilusionada con mi novela. Como ha dicho Ana, La sombra de nosotros es novela negra con tintes de ciencia ficción. Hay quien lo cataloga ese componente de ciencia ficción como fantasía urbana. Pero la trama principal, la etiqueta que le pone la editorial es novela negra. ¿Qué sucede? Pues a mí se me acerca un hombre mayor y me dice, oh, vaya. Y dice, eres muy joven, ¿no? Y le digo, bueno, pues sí, tengo 29 años, no sé qué. Y me dice, ¿y eres mujer escribiendo novela negra? Y yo, claro, al principio dije, ¿sí? Es una pregunta, un comentario. Y dice, ¿y por qué no has escrito mejor para una primera novela fantasía romántica que pega más? Entonces, a mí, en ese momento, yo creo que mi respuesta directa fue que le dije, ¿usted no conoce a Agatha Christie? Le grapas en la frente una foto de Patricia Highsmith. Pero es que, además, se le dije, ¿usted no conoce a Agatha Christie? Y me dice, hombre, claro, pero eran otros tiempos. Digo, no, otros tiempos no. Por eso te acercas más en el tiempo, le sacas una foto de Patricia Highsmith y le dices, tome, señor, esta es la madre de la novela negra actual. Totalmente. Además, lo he comentado con otras autoras de novela negra en charlas y les ha pasado cosas parecidas y tú dices, ¿qué pasa? Que hay ciertos géneros que yo como mujer debo escribir porque se supone que se me van a dar mejor y otros que no. Entonces, sí que es cierto que dices tú, yo nunca pensé jamás que iba a tener un comentario de esa índole solo por el género, porque tú puedes decir, puede ser por 1000 cosas, pero porque he decidido leer escribir novela negra. Y eso lo dije, yo escribo lo que leo, yo soy muy lectora de novela negra, de terror. Hay autores increíbles y además le animé a que le dije varios nombres y dije, mira, a mí como lectora
estas autoras me han fascinado, te las recomiendo. Quizá a lo mejor debería haber intentado vender mi libro, pero creo que no era mi público, sinceramente. Claro, a ver, aparte, yo creo que el hecho de ser autora, de ser joven, hasta a lo mejor te dicen cosas que a otros autores no les dirían. Pero es eso, que al final tú dices, bueno, no pensé que a lo mejor sí que iba a haber esas limitaciones ahí. Y bueno, es algo que no me había visto yo como dinamizadora. O sea, cuando yo daba charlas no tenía nada que ver. O sea, nadie me ponía pegas, pero sin embargo, pues a nivel de escritura. Y también me parece ofensivo para los hombres que quieran dedicarse a la romántica o a la fantasía. ¿Qué pasa? Que a mí por mujer se me va mejor. No tiene sentido. No tiene sentido. No, a ver, esto de que la pluma no tiene sexo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿te acercas a la fantasía de manera consciente como autora? Es decir, ¿abordas la creación de los personajes, la creación de los argumentos desde otro espacio? ¿O no? Es que yo creo que es inherente. Yo lo hago desde mi espacio, claro, que me siento como... No lo hago diciendo, como soy autora, soy mujer y tengo que escribir así. No, escribo como lo que he leído. Al final sí que es cierto que yo creo que somos una suma de influencias. Que tenemos, pues sí, a lo mejor somos más inclusivas en ese sentido, o tenemos una responsabilidad inherente en la cabeza, pero creo que es eso, que no es una decisión consciente ni racional, creo que es más movida por el corazón. Sí, tú plasmas tu universo. Exactamente. Es verdad que la fantasía... Es que con la fantasía es extraño, porque tú decías, ¿por qué no he escrito fantasía? Que es más propio, ¿no? Bueno, eso es No, me decía este señor que venía a explicarte amablemente tu novela. Sí. Pero la fantasía como género es algo muy extraño, porque es verdad que hay muchísimas autoras de fantasía. Es verdad que es un género que se mueve en los márgenes, pero luego es un género que vende muchísimo y que arrastra legiones y legiones de lectores y lectoras. Sí, pero si tú te pones a mirar comparativamente hablando, aunque seamos muchas autoras, cuando se nombran autores de fantasía, los grandes, sin irnos a España, te van a decir a Brandon Sanderson, a Abercrombie, te van a decir a R.R. Martin, te van a decir a Patrick Rothfuss, ¿A Tolkien? Bueno, ya los clásicos, claro. Y se van a olvidar completamente de las autoras. Te nombrarán como mucho Úrsula K. Le Guin, que es la pitufina de la sala siempre, y que la pobre mujer no se merece ser la pitufina de la sala, todo hay que decirlo. Pero no se molestan en buscar que también hay grandes autoras de fantasía que evidentemente no van a tener nunca el mismo número de ventas porque directamente es que falla el apoyo editorial, no es el mismo apoyo el que le van a dar a Sanderson que el que le vayan a dar a cualquier autora de esa misma novela, porque, para empezar, porque Sanderson se lo guisa a él y se lo come él cada vez más, pero de todas maneras que suele ocurrir que el apoyo de la editorial no es el mismo para una autora que para un autor, y eso sigue pasando. Y la percepción del público también, o sea, el público... Las mujeres leen mujeres, pero los hombres no leen mujeres. Les cuesta mucho trabajo. Hay excepciones, evidentemente, pero no es lo normal. O sea, no es lo normal. Y claro, ahí es que todavía hay que romper un techo de cristal importante, porque además cuando te hablan de novelas románticas, o sea, de novelas fantásticas, se tiran a las fantásticas románticas. Claro, te hablan todo de una corte de espinas y tal. Claro, que, ¡ojo!, venden muchísimo y a lo mejor si miramos los números está vendiendo más ahora mismo pues Sombra y Hueso que Sanderson, por ejemplo, pero no es serio, porque además es juvenil, porque además es romántica, porque sigue habiendo un poco de desprecio a ese tipo de literatura femenina o literatura para jóvenes, que ahora mismo además está como la juvenil romántica, que es para chicas, cuando hay un montón de chavales jóvenes leyendo juvenil romántica, cada vez más. Pero seguimos arrastrando una serie de prejuicios con respecto a la literatura fantástica que son muy difíciles de romper. Y en el aspecto, como hablamos del tema editorial, es verdad que en el aspecto del marketing, si se intenta llegar a un público general, incluso en el diseño se obvia un poco lo que se asocia a lo femenino.
Sí, bueno, mi novela, por ejemplo, tenía 2 portadas. Una que luego, si alguien se acerca al stand, ver una de las postales es la portada interior. Y una de las razones por las que la editorial la echó para atrás fue que como que hacía demasiado hincapié en el romance, porque hay una trama romántica, y que querían darle más hincapié a la parte de acción, de novela negra y eso. Creo que es una decisión de marketing. Yo he estudiado marketing, puedo entender por qué lo hacen. A mí es que me gustaban todas las portadas. Yo soy una autora muy sencilla. Bueno, eran muy buenas A portadas. mí me gustaban todas las portadas, tengo que reconocerlo. Pero sí que es cierto que creo que hay un miedo a que si metes algo femenino... De hecho, la portada esa era una silueta de una chica, que la protagonista es una chica. Creo que parece que hay un miedo a que no se vendan si se parece demasiado al género romántico o al hecho de que está protagonizado por mujer. Cuando luego la romántica vende muchísimo. Y yo creo que junto a la literatura infantil es lo que más ves. Sí, es lo que sostiene las Yo editoriales. tengo una prima de 17 años que no ha leído nada, pero nada durante de su vida, y ahora se ha aficionado a la juvenil romántica y está leyendo hasta tal punto que ha pedido por Reyes posits de colores para los libros. Y digo que no leía nada, que con los resúmenes. Bueno, esto quizás no debería decirlo yo. Es el poder del amor. O de la literatura. Y O del amor a la literatura. Pero que vende mucho, es verdad que es un género que vende. sí. ¿Y os mantenéis fieles vosotras tú sé que sí, al ámbito de la fantasía, la ciencia ficción en futuros proyectos? Bueno, a ver, sí, yo diría que sí. Es verdad que casi todos los proyectos... El relato que publiqué es solo policíaco, pero está ambientado en la misma... en el mismo universo, y es policíaco porque el protagonista es policía, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que todos mis proyectos ahora mismo van tanto para fantasía como para, a lo mejor, tirando un poco más para terror o algo así, pero siempre con ese componente fantástico. Es donde me siento yo más cómoda, pero Es que yo lo que leo es fantasía, la cabra tira al monte. Es que tú tienes que escribir sobre lo que te gusta, y a mí me gusta la fantasía. O sea, a mí hubo alguna vez, una de mis primeras agentes me preguntó, pero Concha, tú has estudiado conservación del patrimonio, ¿por qué no escribes histórica? Y yo la miraba y decía, ¿por qué no me apetece? Yo me he pasado 5 años lamiendo piedras, no quiero seguir. Quiero hacer otra cosa, y además a mí lo que me gusta es esto otro. O sea, yo nunca he negado que a lo mejor en algún momento escriba algo ambientado en una época histórica, pero evidentemente tendrá fantasía. O sea, que igual me acabo metiendo bien con romanos que se van a merendar con la esfinge. Pues sí, pero no sería una novela histórica romana. Sería una ucronía. O sea, que es que verdaderamente... Yo creo que, como antes que hablábamos de la honestidad de los autores, es que los autores tienen que escribir lo que les guste. Y si a ti te gusta la literatura fantástica, pues escribe fantástica. Que te va a leer menos gente que si escribieras otra. Pues sí, seguramente sí. Pero a ti lo que te gusta hacer es esto otro. Haz lo que te guste. yo creo en la forma de ser más fiel con tus lectores, ¿no? O sea, Al final, si has dado algo que no te gusta y se nota, es que no, ¿para qué vas a sacar ese libro? Yo creo que tú le debes esa lealtad y esa confianza a los lectores de hacer un proyecto que te apasione y que disfrutas. No se escribe igual un libro que no te apasiona. Es que, no sé, claro. es que mira, por ejemplo, Agatha Christie, ya que la nombrabais antes, Agatha Christie llegó a un punto en el que odiaba a Hércules Poirot, ¿vale? Ella llamaba a Hércules Poirot mi eficiente máquina de hacer salchichas. ¿Por qué? Porque las novelas de Hércules Poirot se vendían. ¿Pero qué pasa? Pues que hay novelas de Hércules Poirot en las que se nota que Agatha Christie estaba... Necesito dinero. Hay algunas que son muy brillantes, pero hay muchas otras que dices, vamos, aquí le echaste lo mínimo para que te la pagaran. Y sí, y luego ella intentaba escribir otras cosas que no tenían nada que ver con Hércules Poirot, precisamente porque estaba de Hércules Poirot hasta las narices. Sir Arthur Conan Doyle estaba tan hasta las tapias de Sherlock Holmes que lo mató. Y él decía, muerto, ahora me dejáis en paz. Y lo tuvo que resucitar porque la gente le daba tantísima la coña que le tuvo que resucitar. Además, su madre le dijo, ¿pero tú de qué te crees que vas a vivir si matas a este tío? ¿Que te va a dar dinero? Tus otras novelas te han dado dinero. Y yo lo estoy allí llorando. Pero mamá, yo quiero escribir otras cosas. Lo resucite, que tienes que pagar factura. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se escribe de Sherlock Holmes, a partir de que Sherlock Holmes muere,
son relatos muy desganados y se le nota. ¿Por qué? Porque él lo había matado, él quería librarse de Sherlock Holmes, estaba hasta las napias. Es curioso cómo perciben los autores su propia obra, porque además que el caso de Conan Doyle, que tenía esta querencia por lo fantástico, Sí. y que es uno de los padres de determinadas ramas de la ciencia ficción, porque El mundo perdido es una novela fundacional, Sí. él consideraba que su mejor obra era su obra histórica. Sí. ¿Alguien ha leído una novela histórica de Arthur Conan Doyle por aquí? Se publican, se editan, pero no son las que... De hecho, él tiene un relato, un volumen, está publicado en la editorial Valdemar, yo lo recomiendo muchísimo, que se llama El Parásito y otros relatos, que es una recopilación de los relatos fantásticos y de ciencia ficción de Sir Arthur Conan Doyle. Son maravillosos. O sea, el tío tiene una imaginación brutal. Hay un relato que se llama Miedo en las alturas, que trata de un aviador que se encuentra que claro, para ellos en aquel momento la aviación era pues como descubrir América, era lo desconocido, ¿no? Las nubes, ¿qué hay en las nubes? Y el tío se encontraba con un monstruo que tenía una especie como de tentaculillos que lanzaba descargas eléctricas con los tentáculos, una especie de medusa gigante que flotaba entre las nubes y que causaba accidentes aéreos. Pues cuando yo me leí el relato, digo, claro, es que en aquella época, además montarte en un avión, que era básicamente subir al cielo a una altura brutal, en una bicicleta con alas, porque era un poco así, pues era una cosa muy de, bueno, pues como los que se fueron a descubrir América, que se fueron a una cáscara de nuez con 2 velitas y se cruzaron un océano gigantesco diciendo, madre de Dios, ¿qué cojones teníais? Y volviendo al tema de las autoras de fantasía y ciencia ficción, es verdad que nos vamos siempre a los grandes nombres, predominantemente masculinos. Es verdad que muchas veces hay autores que no consideramos que trabajan estos géneros y en realidad, pues eso, Margaret Atwood. Sí. Pero Margaret Atwood dice hasta ella que no lo hace, ¿eh? Ya. Margaret Atwood dice que ella no escribe ciencia ficción. Bueno, habrá que quiero decir, ella sabe lo que hace, pero que... No. Vamos a ver, ella no quiere decir que escribe ciencia ficción porque la ciencia ficción no vende, pero escribe ciencia ficción. Claro, Eso se lo dijo Ursula K. Le Guin in his fucking face, ¿eh? Eso se lo dijo Margaret. No lo dijo, Margaret, tú di lo que quieras, pero tú escribes ciencia ficción. Hay una entrevista, un librito de entrevistas en... Ay, no me acuerdo la editorial que es. Bueno, si luego me acuerdo os lo escribo, que es una pequeña entrevista a Ursula K. Le Guin, de las últimas que hizo en la vida, y una de las frases es, eso es, Margaret, querida, di lo que quieras, pero tú escribes ciencia ficción. Esto se ha editado hace poco. Sí, se ha editado. Sí, hace muy poquito. A lo que iba es que, ilustradme por favor, hay muchísimas autoras de fantasía y ciencia ficción en español. Sí, que a lo mejor no son tan conocidas, venden muchísimo entre su público. Sí, a ver, aquí está, por ejemplo, ha sacado una primera obra muy interesante, Isabel del Río Sanz, que se llama En la casa de Icelo, que es una novela muy chula. Está Marina Tena con Brujas de arena, bueno, sacó muchísimas más cosas, pero tiene cosas bastante interesantes. Está Aranzazu Serrano con Neinheim. Dentro de... Es que, claro, estoy ahí rascando. Victoria Álvarez. Victoria Álvarez. Duarte. Que claro, es una fantasía, tiene tanto novelas de ciencia ficción como de fantasía. Hombre, parte de la premisa de una mujer que existe solo 6 meses al año. Sí. Me parece... ¿Cómo qué? Clara Duarte tiene una novela que va sobre una chica que existe solo 6 meses al año. ¿Y qué pasa en los otros 6 meses? La gente lo olvida. Entonces, vas viendo desde la premisa de una chica que sí que se acuerda de ella. Entonces, la verdad es que tiene ideas muy interesantes. ¿Cómo se llama esta novela? Por si alguien quiere... Cada 6 meses. Ah, vale. A ver, tenemos a Laura Gallego. Sí. ¿No? Que en la fantasía en español, pues es... También. Sí, pero es que hay muchísimas autoras. Cuando has dicho tu Marina Tena, yo me he acordado de un retelling que he sacado hace poco, que es del flautista de Aveniz. Y la verdad es muy interesante también. Sí. Por eso te digo, y son gente, ya te digo, yo La casa de Icelo es una novela muy interesante que seguramente si en vez de llamarse Isabel se llamara Antonio, estaría la gente hablando más de ella, porque a mí me parece una novela muy, muy interesante, pero que no es que esté pasando desapercibido, porque tiene una editorial que apuesta por ella, pero yo creo que se merece más mérito del que se le está dando. Bueno, y Celia Arias tiene Los cazadores de sombras españoles, ¿verdad? Sí. Tiene una biología que se llama Lumens, creo que se llama Lumens,
Y es básicamente una especie de cazadores de sombras, pero aquí en España. Entonces, la verdad es que es interesante, porque es verdad que partes de la sociedad que conoces y muy diferente. Yo os quería hablar de una novela, yéndonos al terreno de la ciencia ficción, de superhéroes, que no sé ahora mismo el nombre de la autora. Se llama El mundo necesita delirio. ¡Ay, sí! Espera, búscalo. Es una superhéroe Sí, está muy chula. que esa solamente novela. tiene superpoderes cuando está borracha. Sí, sí. En España. Sí. Pero es una novela muy... no es una broma, es una novela... Es una... Sí. Bueno, y la Paula verdad está muy bien. Cristina Murillo también son autoras de fantasía muy buenas. Bueno, a ver, que estoy... Rosa Gil, eso. Rosa Gil, El mundo Luego necesita... estaba... No es exactamente fantasía, pero se podría encargar una novela que se llama Porno religioso improvisado. A ver, explica. Elabora. Hay que leerla. De acuerdo. O sea, de verdad, es una introducción muy bestia, con una visión muy bizarra, es una novela muy bizarra sobre, pues, eso, porno religioso improvisado. ¿Qué pasa con tus fetiches? Si tienes fetiches raretes, y si te mueves según qué esferas. Hombre, a mí lo que me extraña es lo de improvisado, porque esas cosas exigen elaboración. Pero... No, es de aquí, de eso. Pasa que no se preparan mucho. Vale, bueno. Es un libro muy curioso. Es Muy decir, curioso. que fuera de los márgenes se escribe mucha fantasía en España, se escribe ciencia ficción, muy curiosa. Sí. Muchas de esas obras las escriben mujeres Sí. de habla hispana. No sé si vosotros queríais comentar, preguntar, añadir... Recomendar, que también siempre viene bien en estas charlas. ¿Alguna cuestión? Eso te iba a decir, porque esto es como en el colegio, cuando preguntas, alguien tiene duda y te responde. Sí, han fetiches viven con pero Yo tengo muchos problemas con eso. y no tengo cambiar no chasper. A fun is for us to after you no not all steaming on fit. You know, see set out Es eso. there. So this is even as I said he didn't make as I said it is circles. It was missing experiment. Hombre, tú imagínate que tú mañana publicas por fin tu novela y tú estás en tu firma y se te acerca un señor y te dice: es usted demasiado calvo para escribir de ciencia ficción ucrónica. No me imaginaba yo un señor tan calvo con esta barba. ¿No debería estar usted escribiendo hiperrealismo? Claro, mira, a mí me sucede con esto. Yo creo que el tema de la pluma femenina es una cuestión que hay que plantearse, que además tuvo mucho sentido en determinados momentos de la teoría literaria feminista. Y ahí estaba Showalter, ¿no? Cuando distinguía entre la literatura de mujeres, para mujeres, sobre mujeres, hecha por mujeres, hecha para mujeres. En fin, ella tenía estas tres categorías. Creo que la clave está en lo que decías tú, en la experiencia vital. Inevitablemente hay experiencias que son distintas y hay temas que se forman parte quizás de la experiencia más exclusivamente femenina que no suelen plantearse en las novelas. Pero claro, hombre, ¿te has dado cuenta de que las mujeres en novelas masculinas, salvo con todas excepciones, nunca tienen el periodo? Es que va eso, o sea, en todas las obras... Es que se ha quedado embarazada, entonces te das que no. A ver, yo tuve que corregir una novela que me la pasaron cuando en la época yo trabajaba de correctora, en la que cuando me leí la novela y le iba a corregir, llamé a la editora y le digo: vamos a ver, yo sé que te habréis leído la novela, pero habéis hecho el cálculo, esta señora se pasa embarazada 14 meses. Dice: vamos, que el niño va a salir ya pidiendo bocata. Claro, es que a mí lo que me sucede es con cualquier obra No lo había pensado. que yo... Y se Eso es detectan fuerte. patrones. No, pero se detectan patrones. Yo empecé a darme cuenta cuando un personaje en una novela iba a quedarse embarazado, porque casualmente había alguna referencia a que se había hecho sin condón o que no le había bajado la regla y que tenían que ser nervios. Y tú dices: eso no son nervios, eso es que la van a No, embarazar. pero a mí lo que me sucede es que yo, en contextos de incluso de ciencia ficción, yo siempre me planteo el tema de la regla. ¿Estas personas cómo se las apañan? ¿Por qué no se escribe? ¿Por qué no se visibiliza? Bueno, Sí. yo me lo voy a apuntar.
Ay, la compañía amable está muy amable. Sí, Rocío Vega. Todo eso me lo pasas a mí luego, ¿no? Sí, no, ese es el de la compañía. Es verdad, la compañía. No he caído en la compañía amable, la compañía amable está muy bien. Yo siempre me planteo este tema. O sea, inevitablemente pasamos a lo audiovisual, ¿no? Porque las cosas que se hacen... Yo cuando viendo The Last of Us vi un momento en el que la personaje protagonista encuentra un paquete de tampas y es como... Oh, sí. A la saca. Porque, Y haciendo, y tú decías que ya no quedaba nada de valor en la tienda, ¿eh? exactamente. Claro, ¿de valor para quién? Para Pedro Pascal. Además, ahora está muy ocupado porque entre que quería una niña y quería bro. Yo, Bueno, y que los apocalipsis zombies, por ejemplo, nunca hace falta compresas ni nada. O sea, No, y los todo el mundo sabe cuando los zombies salen, a las mujeres se les para la regla. Ya no hay ningún Hombre, problema. que ojalá, que sería muy práctico, ¿eh? O sea, en qué situaciones si... Mira, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo para otro momento más propicio. que eso se pudiera activar y desactivar cuando... Hombre, claro. Y ya pero vamos a series y películas, todas están perfectamente depiladas. Todas se hicieron en Asher antes de... Evidentemente. Claro, pero no, es que mencionamos esto porque es una cosa muy evidente, ¿no? De la experiencia femenina y que no se menciona. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros aquí podemos hablar de ciertas cosas de la experiencia femenina, pero también esto nos lleva a un problema. Y es pensar que todas las mujeres tenemos las mismas experiencias y pensamos lo mismo de lo mismo. Porque, por ejemplo, yo estoy aburrida, ya no tanto. Y mi familia nunca lo ha hecho porque son muy respetuosos. Pero es una pregunta como muy habitual decir, bueno, ya te has casado, ¿y el niño para cuándo? Y tú te quedas mirando y diciendo, ¿Yo qué? el niño en el Belén. A mí déjame decir, pero no te pica lo de tener crío. A mí no me ha picado tener crío en la puñetera vida. O sea, para mí, de hecho, o sea, yo ahí me dicen muchas, es que Concha, siempre, muchas veces, es que Concha no es una mujer normal porque como no tiene instinto maternal, y me dan unas ganas de liarme a patadas, que digo, mira, te quiero mostrar lo poco normal que soy con estas botas de puntera de hierro que traigo aquí para darte unas cuantas. Porque parece que es las mujeres que hemos decidido no tener hijos, no somos mujeres normales. Me parece que hay un guión Y que claro, hay que seguir. una mujer que no habla de la maternidad no es una mujer normal. Pero sucede también a la inversa, porque yo soy una mujer, estoy casada y tengo hijos, y eso ya provoca una serie de asunciones por parte de muchas personas. Pero a mí me pasó, tú has contado tu anécdota machista, voy a contar yo mi anécdota machista. Yo publiqué hace un par de años Más allá de Orión, que os comentaba, que es un ensayo sobre el universo Blade Runner. Un ensayo que lleva mucho tiempo de documentación, de trabajo, de investigación. Cuando yo estaba preparando este ensayo, tuve una reunión, por otros motivos, con un escritor bastante célebre y asentado en lo que es el ámbito de Sevilla. Y me dijo, ¿qué estás escribiendo? Ha sido profesor mío, entonces hay una relación pues un poco... Es amable, pero paternalista. Estas cosas suceden, ¿no? En la formación. Y me dijo... ¿qué estás escribiendo? Le dije, pues estoy escribiendo un ensayo. Y me dijo, claro, sobre la maternidad. Porque yo acabo de ser madre. Y le dije, pues no, sobre una de las obras cumbres de la ciencia ficción, que también me interesa. Las asunciones no las encontramos. Y es verdad que la maternidad es una experiencia muy fuerte, la experimente o no la experimente. Pero es que además hay unos pasos. Se creen que por cumplir uno de los pasos ya vas a encadenar todos. Yo hace un mes que estoy viviendo con mi pareja y ya la gente piensa que yo en 3 meses me voy a casar, en 6 meses voy a tener un niño y voy a seguir todo el protocolo. Si nadie dice, Susana, que es lo que piensa la gente. Y digo, el problema es que a lo mejor yo quiero cumplir uno de esos pasos nada más de ese camino preestablecido. Pues los quiero cumplir todos, pero no hay que presuponer que porque he hecho uno voy a seguir que lo típico es que ya vas a cumplir 30 años, ¿no? Y que no tienes que presuponer que por eso tú tienes que, por ser una mujer, tienes que escribir ciertos temas en tu literatura. Mira, Tú en tu literatura escribirás los temas que a ti te apetezca y de que a ti salgan, y algunos sí tendrán que ver con una parte de la experiencia femenina y otros no. Pero a lo que iba es que decía que la maternidad es una experiencia muy fuerte, la experimentes o no. Yo como autora sí he vivido un cambio muy importante en cómo reflejo determinados temas después de ser madre, por el simple hecho de que los he vivido y por el simple hecho de que mi apertura a determinados aspectos de la vida, pues ahora existe y antes no. Pero bueno, los escritores y las escritoras nos documentamos. O sea, podemos documentarnos sobre temas que no conocemos.
es simplemente que el hecho de vivir determinadas experiencias, pues las abre, ¿no? Es como que te abre un cajoncito de un sitio en el que antes no habías, a lo mejor no habías mirado o habías mirado de manera distinta. Irene sabe que yo el primer capítulo de La hija de Barba Azul, ahora me resultaría mucho más difícil escribirlo. Y posiblemente lo escribiría de manera mucho más sensible a como lo hice en su momento. La novela se inicia con una niña de 5 años que desaparece. Cuando llegué a la mitad de la novela, me di cuenta, por un punto de vista que meto otro personaje, que yo me sentía más cómoda en la voz del protagonista masculino que en el de la protagonista femenino. Y se lo comenté a la editorial. Pues no lo sé, creo sinceramente que me parezco Personalidad común. más con él, pero intenté comentárselo a amigos míos autores y me dijeron, qué raro, si eres una mujer. Y yo pensando, uy, sí, soy una mujer, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, Pero es verdad, sí, algo que me di cuenta. Igual, a lo mejor presupuse a la hora de escribirlo, no lo sé, porque no fue consciente que iba a estar más cómoda con la voz de Juliet, que es ella, pero al final, yo creo que si tuviera que reescribir la historia, incluso creo que me sería más divertido escribir desde el punto de vista de Alex. Pero narrativamente tiene mucho más sentido como lo has hecho. O sea, Pero bueno, esas son las cosas curiosas. 10 minutitos. Gracias. Bueno, lo que sí que me interesaría mucho es eso, que vosotros nos comentarais cómo percibís la literatura fantástica, si es un género al que os acercáis habitualmente o no, la ciencia ficción. Vuestra autora favorita. Exactamente, si hay autoras o el hecho de que sean autoras y no autores os mueve de una manera u otra, si no, pues seguimos nosotros aquí charlando. También podemos. Yo, El tema de la traducción es muy importante y también desde el punto de vista de género. Hace poco, por una serie de circunstancias, llegó a mis manos un estudio sobre una investigación universitaria sobre las distintas traducciones que se han hecho al español de Margaret Atwood a lo largo de 3 décadas distintas y cómo la cuestión de género se tiene muchísimo más en cuenta en la traducción ahora que antes. Porque claro, sucede que si tú pasas del inglés al español, el género en inglés a veces no está marcado y cuando traduces tienes que elegir y puedes optar por el masculino y neutro. Es verdad que hay cuestiones que a lo mejor no tenemos en cuenta que influyen en cómo percibimos una novela también desde el punto de vista de género, pero están ahí. Sí. Eso pasa en todos los aspectos realmente, no solo en el literario. Hace un par de años salió un estudio que decía la diferencia en el tema de Marvel entre las películas que dirigían hombres, ciertas escenas para mujeres y cómo lo hacían directoras y te planteaban distintas escenas como la... A ver, y para mí eso una cosa que quedó súper clara fue en Wonder Woman. Yo salí muy enfadada de Wonder Woman, verdaderamente. A mí una película me pareció especialmente feminista, pero tenía una escena que me remató, que era Wonder Woman probándose modelitos. Digo, esto en una peli de superhéroes, de esto no lo pones. No pones al tío, es que vienes a nuestra época y tienes que probarte la ropa de esta época a ver qué te queda mejor. Venga ya, hombre. Eso a Thor no se lo haces. Tú no pones a Thor que viene del Valhalla a probarse unos vaqueros. Qué pena, Pero a Wonder Woman le haces unos cuantos planitos probándose modelitos en una tienda de ropa. Que además era totalmente innecesario. Ya sabemos que Gal Gadot es guapísima. No necesitamos más. Pero te ponen la escena. Y es súper cutre en realidad. Porque no vería nada. Porque en la película de Viuda Negra se ríen de las poses de Viuda Negra. Bueno, en esa parte sí, pero que realmente sigue siendo una escena que dice, tú, Sí. con un superhéroe masculino, No pasa. a Thor no se lo haces. No, claro que no. Y digo yo que Thor encontrará raro ponerse vaquero. Bueno, de hecho nunca van vaqueros, siempre va con su otro super traje. Que de hecho es el único que no se viste de civil, porque es el puñetero, Dios. Bueno, lleva una bata, pero es que bata llevaría todo el mundo. Todo el mundo debería llevar una bata de guatiné en algún Yo creo lo momento. mismo, y unas pantuflas. ¿Qué? Y unas pantuflas, y eso. Las pantuflas, pero es que las pantuflas son Si fantásticas. os parece, para ir cerrando, os apetece quizás recomendar, como decíamos, alguna lectura. Lo hemos ido haciendo, ¿no? Pero para adentrarnos en esto de la fantasía, la ciencia ficción, escrita por mujeres. Contemporánea, clásica, lo que vosotras queráis. Si queréis empiezo yo, como yo soy la que mete el tema de la no ficción y demás, se está reeditando en español la obra de Joanna Russ.
Y aparte de su obra narrativa, se están reeditando sus ensayos. Ella es una autora histórica de la ciencia ficción, tanto como narradora como ensayista. Y hay una... se está moviendo mucho el de cómo se dice, cómo invisibilizar... Cómo matar a las mujeres en la literatura. No es como matar, cómo ocultar la escritura de las mujeres. Ocultar la escritura de las mujeres, ¿verdad? Que analiza cómo se ha percibido y qué estrategias se han puesto en marcha desde el mundo editorial, conscientes e inconscientes, para invisibilizar la escritura de las mujeres, no solo en ciencia ficción, y os lo recomiendo muchísimo. Pues yo voy a recomendar, porque la he vuelto a releer a raíz de que la primera vez lo tuve que leer muy rápido porque presentaba a la autora. Estoy releyendo la biología de Neinheim de Araceli Serrano y me gusta muchísimo. Es una biología de vikingos que está muy bien. De hecho, creo que sale ahora tercer. Pues ¿Qué? Están ellos. Eso. Estamos echándonos una carrera a ver quién saca el de primero. Que no se atreva a ser ella. Concha, yo no te voy a decir para quién me había puesto. A mí me da igual, yo le tengo que ganar. Es que yo la primera vez, el primer libro, que son muy gordos, me lo tuve que leer en, creo que fueron 36 horas o algo así, porque hubo un problema, no llegaba el libro y yo tenía que presentar al autor ese viernes. Entonces me dio una resaca de mí. Y ahora lo estoy disfrutando más. En su momento me encantó, pero ahora lo estoy disfrutando más tranquilamente. Es fantasía histórica, bueno, No, histórica no es fantasía. Sí, fantasía. en un contexto de vikingos. Pero son unos vikingos muy fantásticos. Sí. Mitológico, muy mitológico. Es que ella está más basada en la mitología vikinga realmente que en el vikingo histórico, por decirlo Además de alguna manera. es que encontramos como dos aldeas, una es solo de magia y la otra son de los vikingos, y además es interesante porque en este caso es la chica, la fuerte, la guerrera, y el chico, el protagonista masculino, ese es el chamán más pacifista, más tranquilo, y a mí me gustó muchísimo. O sea, es una biología que recomiendo mucho. Pues, hombre, a mí se me vienen varias cosas a la cabeza así de fantasía, pero lo decía antes, yo os aconsejaría que os leyerais La casa de Iselo de Isabel, porque es una burrada de libro, es muy interesante, y si os gusta la literatura de terror es una aproximación muy, muy chula. ¿Has dicho chula o chunga? Chula. Ah, vale. O sea, no. A ver, No digo yo normalmente no suelo leer terror porque me da miedo. O sea, no es por nada, sino porque yo lo paso mal, son ganas. Pero como esta chica me venía muy bien recomendada, dije, venga, vamos a hacer la sesión, vamos a leerla. Y es que no quiero contaros nada porque si os cuento algo, igual os reviento. Yo soy mucho de eso, suelta spoilers. Entonces, ¿Me recuerdas el nombre? Es La casa en la casa de Iselo, de Isabel del Río Sanz. Isabel del Río. Y nos quedamos con Louis Cooper y nos quedamos con La compañía amable de Rocío Vega, también para explorarla. Y lo dejamos aquí. Os doy de nuevo las gracias, Pucha, Susana, por supuesto a la organización del Libro Forum y a Cinezona que nos ha dado este espacio. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Y a Jordi por las preguntas. Muchísimas gracias.